Bueno, vamos a ver ahora la cena pascual en el Evangelio de San Mateo. La van a encontrar en el capítulo 26, los versículos 17 al 29. Y el texto dice así: El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad donde fulano y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso seré yo, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿Seré yo, maestro? Le respondió: Tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo: Beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Hasta aquí, entonces, este texto sobre la cena pascual en el Evangelio de San Mateo. Este texto lo podemos dividir como en tres partes, ¿sí? Una primera parte que habla de la preparación de la Pascua, una segunda parte en la cual nos habla del anuncio de la traición de Judas, y la tercera parte de la cena pascual que viene con la institución de la Eucaristía. En todas estas escenas aparece Jesús, la figura de Jesús, de una manera soberana, es decir, los hechos no lo arrastran a Jesús, no es que Él se encuentra de imprevisto con estos hechos, sino que Él los domina. Él lo que busca es justamente entregarse a la voluntad de Dios. Él quiere cumplir con ese plan salvífico del Padre. Y es consciente de que el tiempo se acerca. Entonces va a dar órdenes para que se hagan todos esos preparativos con decisión, es decir, con entrega. Y en la cena, Él va a anunciar la traición de Judas. ¿Sí? Y si bien, como decíamos, no es algo con lo cual Jesús se encuentre de imprevisto, pero sí es algo que le causa mucho dolor, ¿no? Sobre todo porque Judas es uno de sus amigos. Y también hay algo muy interesante, que cuando Jesús anuncia la traición, los discípulos van a ir preguntando: bueno, ¿seré yo, Señor? Y después va a preguntar Judas, pero Judas dice así: ¿seré yo, maestro? Es decir, para Judas, Jesús ya no es el centro de su vida. La palabra Señor, en griego es Kyrios, implica mucho más que Señor. Tiene otros significados, como por ejemplo el de amo, dueño. Entonces, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús: ¿seré yo, Señor? Lo que le están diciendo es que Jesús sigue siendo el centro de su vida. Aunque yo sea imperfecto y después se vean un montón las debilidades de los apóstoles, pero desean que Jesús sea el centro. Entonces, decirle Señor es como decirle: yo quiero que vos seas mi amo, mi dueño, quiero que vos estés en el centro de mi vida, yo quiero entregarte mi vida también a vos. Pero Judas no le dice Señor, le dice Maestro, cosa que después también lo va a hacer en Getsemaní.
Y Jesús, en medio de toda esta atmósfera, bueno, de inquietud y de traición, Él va a introducir gestos que realmente son sorprendentes. Jesús va a reaccionar ante la traición de Judas, ofreciéndonos su cuerpo y ofreciéndonos su sangre como signos de la nueva alianza. Cuando dice, tomen y coman, beban todos de ella, se está entregando en forma de alimento, de un alimento que nutre, de un alimento que sostiene. Es mi cuerpo, es mi sangre. Con esta institución de la Eucaristía, Jesús desea permanecer, ¿sí?, en medio de los suyos, más allá de la muerte. Y esta entrega implica una relación por parte de Jesús de amor, una relación de perdón, una relación de misericordia. Y hay una novedad en este sacrificio de Jesús. El sacrificio de esta nueva alianza es Jesús mismo. Él es el que se ofrece para nuestra salvación, cosa que era distinto en el Antiguo Testamento. Una cosa era el sacerdote y otra cosa era la víctima que se ofrecía. Por lo general, los sacerdotes del Antiguo Testamento lo que ofrecían era un animal como víctima distinto al que lo ofrecía. En Jesús estos dos elementos se unen, es decir, Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio. ¿Y qué es lo que ofrece? Se ofrece a sí mismo como víctima. Su sangre es la sangre de la nueva alianza que se derrama para todos, para el perdón de los pecados. Lo pueden ver en el versículo 28 de este Evangelio de San Mateo. Entonces, esta cena, que va a ser la última cena de Jesús con sus discípulos en su vida terrena, anticipa la reunión con todos los salvados en el reino de los cielos, y también podemos decir que más que una cena de despedida, es una cena de invitación. Jesús entonces nos invita también a la reunión con Él en el banquete celestial. Como dice el Evangelio, hasta el día en que lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Meditemos entonces brevemente en este Evangelio. Los discípulos le preguntan a Jesús dónde quiere que preparen la cena pascual. Y sin duda que los discípulos estarían pensando en la cena pascual judía. Esa cena celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿sí?, que fue liberado por medio de Moisés. Y todos los años se recordaba cuando su pueblo fue liberado. Entonces los apóstoles estarían un poco pensando en esta cena. Pero Jesús tenía en mente mucho más que eso. Era la última cena con sus discípulos aquí en la tierra. Y la hora era ya inminente. También tenemos que agregarle a esto que mientras estaban en la última cena, los discípulos no comprendían del todo la importancia de ese momento, ¿no? De hecho, después, cuando van hacia el huerto de los olivos, Jesús va a encontrar a los apóstoles dormidos. También después lo van a abandonar. Entonces pensemos, ¿sí?, en este Evangelio, en el peso emotivo que tendrían las palabras de Jesús. Uno de ustedes me va a traicionar, dice Jesús. Sale de la boca de Jesús estas palabras que provocan realmente en todos los que están allí una profunda tristeza, ¿no? Jesús entonces anuncia la traición de Judas, pero no se detiene. No tiene en cuenta las consecuencias de lo que le espera, que es la cruz.
sino que Él va a buscar de transformar ese momento en una manifestación profunda de su amor. Es decir, el amor para Jesús es más fuerte que la muerte y es más fuerte incluso que el pecado, ¿no? Y Jesús quiere también estar presente en nuestra vida. Quiere estar presente en medio de nosotros, como va a terminar también el Evangelio de San Mateo. Todos los días hasta el fin del mundo, Él nos prometió quedarse con nosotros. Y también Jesús nos quiere preparar un sitio en la casa del Padre. Y nos espera, este Evangelio nos habla de esto, que también Él nos va a estar esperando, ¿sí?, para que podamos también nosotros participar de ese banquete celestial. Entonces, tomarme un tiempo para reflexionar sobre estas verdades, ver un poco, a ver las personas que aparecen, tratar de escuchar qué es lo que dicen con ese tono emotivo, de tristeza, de dolor, de incomprensión, quizás por parte de Judas de miedo o de ironía, meterme en estas escenas. Y concluyo con una frase de Benedicto XVI. La Eucaristía es nuestro tesoro más valioso. Es el sacramento por excelencia. Nos introduce anticipadamente en la vida eterna. Contiene todo el misterio de nuestra salvación y es la fuente y la cumbre de la acción y de la vida de la Iglesia. Muchas gracias.